Dice la palabra del Señor: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Entendemos que esto es sumamente trascendente para nosotros, Señor. Obra en nuestros corazones todo lo que tengas que hacer. Señor, danos los medios y la voluntad para obedecerte, para cambiar aquellas cosas que tenemos que cambiar, para vivir de acuerdo a tu plan maravilloso. Señor, que hoy el gozo, Señor, sea completo. Que haya un gozo completo. Que tú te puedas gozar de una actitud, Señor, voluntariosa y sacrificial de nosotros, de estar unidos en amor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin helado, hermanos, no hay gozo. Esa es una máxima que tenemos como familia nosotros. Sea lo que sea que estemos disfrutando, o sea la comida más rica o más elaborada que nosotros tengamos en nuestra mesa el fin de semana en que compartimos en familia juntos, si no hay helado, Isabela no tiene gozo. Ella mira todo, pero su cara tiene como que algo falta, ¿no? Isabela es nuestra hija más pequeña, ya tiene 4 años. Pero todo cambia cuando hay helado. Ella, su actitud se pone con mucho gozo y empieza a hacer como un bailecito, así, de alegría. Dice, ahora voy a... Hasta cambia su determinación de alimentarse. Ella come mucho mejor cuando sabe que hay helado. Y si miramos a nuestro texto hoy con atención, vamos a poder ver qué era lo que daba el gozo completo a Pablo y como consecuencia, qué era lo que traía gozo al corazón de Dios. La iglesia de los filipenses, era una iglesia que de muchas maneras era una iglesia ejemplar, ya que había sido la primera que había ayudado al apóstol en sostenerlo en sus viajes misioneros. Pero además era una iglesia que lo había acompañado con oración incesante. Su intercesión era constante por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo esperaba la respuesta de Dios a la oración de los filipenses. Y aunque era algo que el apóstol le traía mucho gozo y agradecimiento, había algo que le preocupaba al apóstol, y era que, si bien los filipenses eran de muchas maneras ejemplares, había algo que le faltaba. Y era que le faltaba unidad. El caso de
Evodia y Sinti, que había viajado 1200 kilómetros hasta el oído del apóstol Pablo y todavía no había indicios de que ese problema se haya resuelto. Además, había problemas que estaban relacionados al liderazgo de la iglesia, que causaba divisiones. Había motivaciones egoístas, había problemas dentro de la iglesia, o por lo menos que querían infiltrarse dentro de la iglesia. Vamos a ver un par de textos para que podamos tener en claro lo que está pasando. Filipenses 1, 15 al 17, dice: algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad. Versículo 17 dice: aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando en causarme alguna angustia en mis prisiones. Filipenses 2, del 3 al 4, dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Versículo 4 de segunda de Filipenses, de capítulo 2 de Filipenses, dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El versículo 14 dice: hagan todas las cosas sin murmuración ni contienda. Parecería que la iglesia estaba, si bien tenía muchas cosas importantes, estaba sufriendo algún tipo de división interna. En capítulo 3, Pablo va mucho más específico y más a fondo. En el capítulo 3, versículo 2 dice: cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. La cuestión es que tristemente había dos cosas que coexistían en la iglesia de Filipos. Una, por un lado, había una buena doctrina, porque claro, el apóstol Pablo la había fundado la iglesia. Un fundamento firme de extender el reino de Dios a través de un sacrificio constante de entrega de los filipenses. Y había una perseverancia y una actitud de intercesión constante. Esto era algo que era inevitable y se podía reconocer en la iglesia de Filipos. Pero por otro lado había contiendas, inmadurez, deseos de vanagloria personal y búsqueda de lo de uno propio por sobre los demás. Esto es lo que estaba pasando. Estas dos cosas coexistían. Así que Pablo llama o busca que la iglesia esté en unidad y entiende que la única manera por Dios, de Dios dada, es vencer estos conflictos y lograr lo que le faltaba, que era la unidad, una unidad plena. Así que ahora, con esta introducción, vamos a ver nuestro texto. Dice: por tanto, versículo 1 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, completen mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Hermanos, si hemos experimentado el amor de Cristo, eso debe llevarnos a amar a nuestros hermanos y buscar la unidad. Pero la unidad no es algo que surge naturalmente de nosotros, es algo que viene de Dios. Pablo está tratando de conectar a los filipenses con la causa de por qué están en la iglesia. Es solamente por Cristo y su obra de gracia en nosotros. Y aunque estamos en la iglesia por Cristo y tenemos unidad por Cristo, debemos trabajar para esforzarnos por la unidad. Porque no importa cuán buena y cuán madura sea nuestra iglesia, y esto puede pasar acá hoy, o cuán buena sea la doctrina, siempre van a haber desacuerdos. Siempre. Y esto es algo, voy a usar la palabra de Jesús, esto es algo inevitable. Jesús dijo en Lucas 17, versículo 1. Miren lo que está diciendo el Señor. Es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. La verdad es que conocemos muchas personas, creo que la mayoría de los que están aquí, que han ingresado a una iglesia o al cristianismo con intenciones genuinas y con deseos genuinos de acercarse a Dios, pero tropezaron
con algún tipo de personas dentro de la iglesia que los trataron con estas actitudes de egoísmo, de ambición personal. Y estas personas que eran contenciosas, inmaduras, deseos de vanagloria personal, buscaban lo suyo propio por los deseos del otro. Tristemente, muchas veces estas personas eran los mismos líderes. Y cuando estas personas sufren estos abusos de alguna manera de autoridad, tienden a descreer de las iglesias. Nosotros acá en argentino decimos, se quemó con leche y ve la vaca y llora, ya no quiere saber nada con la iglesia. Pero la única respuesta y salida para este problema que Jesús dijo, de nuevo, es inevitable, y si Jesús dijo que es inevitable, entonces es inevitable. Es recordarnos por qué estamos en la iglesia. Y cuando vengan los tropiezos, porque van a venir, porque son inevitables, no abandonaremos nuestra profesión. Y Pablo le dice a los filipenses, recuerden, si hay un estímulo, un consuelo, amor, afecto, la razón es Cristo. Es Cristo. Y le dice, si ustedes tienen algún afecto, tienen algún amor, han recibido consuelo, han recibido perdón en Cristo, entonces completen mi gozo. Esta palabra es interesante. ¿Por qué? Porque para Pablo los filipenses eran su gozo y su corona. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que hermanos, amados y añorados, y ahí está la palabra, gozo y corona mía. Pablo amaba tanto a los filipenses que yo supongo que él decía, ustedes saben, los filipenses estuvieron conmigo todo este tiempo. Hace 10 años que estoy en el ministerio y ellos nunca dejaron de acompañarme. Él decía, cuando los corintios eran una iglesia conflictiva, decía, yo de ustedes no voy a tomar ofrenda, pero tengo otros en los cuales puedo confiar. Y él decía, la corona de él eran los filipenses. Pero fíjense esto, si bien Pablo decía que ellos eran su gozo y su corona, no eran, en este caso puntual, dice que no era su gozo completo. Pablo era muy astuto. Y él decía, estoy agradecido, ustedes han suplido para mis necesidades, me han acompañado en oración, pero completen mi gozo. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? Le está diciendo, en este punto en la unidad todavía no están llegando a la medida que se espera de ustedes. Versículo 2, lo leemos, dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y Pablo les recuerda, les dice, la forma para que mi corazón esté completamente lleno de gozo es que ustedes, filipenses, vivan y busquen y practiquen la unidad. La unidad. Ustedes han sido perdonados, ustedes han sido consolados, ustedes han sido restaurados en Cristo. Entonces ahora busquen y traten de cumplir aquella cualidad que Dios espera de ustedes para que no solamente el corazón del apóstol, sino que el corazón de Dios esté lleno de gozo. Porque ¿saben qué, hermanos? La mayor expresión de amor en el cristianismo es la unidad. Jesús oró en San Juan 17:21, decía, Padre, oro para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Saben qué es lo que más pone o llena el corazón de gozo de Dios? Y lo que Dios espera de nosotros es que seamos unidos. Podemos tener muchas buenas cualidades,
Pero si no estamos unidos, no estamos reflejando y no estamos manifestando la expresión más pura de amor del cristianismo, que es la unidad. Y Pablo prosigue a explicar cuáles son las actitudes que tenemos que tener para guardar esa unidad, para lograr esa unidad, o para guardar la unidad, porque no la logramos nosotros, solamente la guardamos. Versículo 3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hay solamente dos caminos para seguir. El camino de la división, que es a través del egoísmo, de ser vanagloriosos, y buscar nuestros intereses personales. O el camino de la unión, que es la humildad, la entrega sacrificial, buscando los intereses de los demás, que esto es, en fin, buscar lo de Cristo. El camino del egoísmo, hermano, nadie nos enseñó. Nadie nos enseñó a ser egoístas. Es más, nadie va a una escuela para tratar de desarrollar y crecer en egoísmo y orgullo. No. Sino que el egoísmo y el orgullo está en nosotros. Y naturalmente buscamos tratar de obtener nuestros logros personales y ponerlos por sobre el del otro. Nos desconectamos de nuestro hermano y de lo que él está pasando porque yo estoy muy ocupado tratando de lograr mis metas. Y esto nos lleva progresivamente y paso a paso, en un paso descendente, hacia el individualismo. Y esto, hermanos, se ve claramente a través del paso del tiempo. ¿Saben? Los sociólogos, la gente que estudia la conducta social de las personas, han mostrado que han hecho un estudio de cómo es el comportamiento de las generaciones, según sus edades. Y ¿saben? La generación que se conoce como la baby boomers, que son, así algo así, ¿no? Bueno, yo le explico después. No lo dije bien, seguro Esteban acá me va a corregir. Pero es la generación que nació dentro del año 1946 al 1964, nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí hubo una explosión de natalidad porque la gente llegó, los soldados llegaron y claro, quisieron estar con sus esposas, y se dispararon los índices de natalidad. Esa generación fue conocida como una generación que tenía una actitud de poder compartir con el otro y poder aceptar desafíos grupales. Siempre se caracterizó por ser muy sacrificiales y amaron el trabajo, al punto de que muchas veces descuidaron a sus propias familias. Y es muy interesante porque los avances más grandes que vieron en la tecnología fue que el hombre llegó a la luna y que la mujer se integró al trabajo. Después, desde el año 1965 al 1980, surge lo que se conoce como la generación X. Estas son las personas que tienen entre 58 y 43 años. Estos hombres también aman el trabajo y vieron surgir, porque no conocían antes lo que se conoce como el Internet. Y fue una generación de transición. Y ven la tecnología como algo importante, pero no tan importante. Es solamente una herramienta. Y ellos, si bien vieron que sus padres trabajaron mucho tiempo y no le dedicaron la compañía que ellos necesitaron, dicen, bueno, yo voy a trabajar, me voy a determinar, voy a tener una conciencia de unidad con otros, pero voy a tener mi tiempo de recreación. Y es lo que nosotros conocemos como nuestros pares o actuales que dicen, no, todo bien, pero yo el fin de semana me voy a pescar. ¿Lo ve? Después viene lo que se conoce como la generación de los millennials. Esta generación tienen entre 24 y 39 años y nacieron entre el año 1981 y 1996. Ellos se conocen como los nativos digitales.
Ellos no se imaginan un mundo sin internet, por ejemplo. Mi hija me dice, ¿cómo hacías vos para conectarte con mamá sin WhatsApp? Yo le digo, hija, yo le escribía carta. ¿Qué? Estas personas no les gusta la monotonía. De hecho, duran muy pocos en los trabajos. Porque no les gusta la rigidez. De hecho, no les gusta tener su propia casa. Prefieren viajar por el mundo, conocer el mundo. No quieren atarse a nada. No quieren buscar estructuras sólidas. Quieren experimentar y conocer, viajar por el mundo. No les gusta la idea de establecerse en un solo lugar. De hecho, las personas, los empresarios, les cuesta mucho captar la atención de estas personas porque se aburren muy rápidamente y quieren dejar los trabajos. Pero eso no quedó ahí. Hay una nueva generación, que es la generación de los centennials, de los del año 97 para acá, que tienen entre 8 y 22 años. Ellos también se conocen como la generación Z o la generación de cristal. Estas personas no es que solamente nacieron en un mundo digital, sino que para ellos su mundo es el mundo de las redes sociales. Necesitan vincularse. Su valor está dado por cuántos likes o cuántos me gusta tienen en sus redes sociales. Se deprimen si no tienen muchos seguidores. Su mayor anhelo es ser un youtuber famoso. Y no pueden establecer una relación cara a cara, sino que están a través de su dispositivo, porque el dispositivo ya no es algo externo que lo ayuda, sino que es parte de su propio cuerpo. Es una extensión de su cuerpo. ¿Usted alguna vez trató con un tipo de estas personas? La mayoría de las veces son niños muy chiquitos o jóvenes. Están comiendo algo y están serios así escribiendo. Vamos a hacer una foto. Se ríe, después vuelve. Está ausente. No puede conectar la mirada con el otro porque está mirando a través del dispositivo. No leen, no interactúan, si no es por medio de la pantalla. Son defensores de aquellos que ellos consideran que es justo. Pero como no leen, su justicia está determinada por lo que ellos sienten. Son sensibles, no tienen tolerancia a la frustración, no soportan la crítica, son altamente demandantes. Esto estoy copiando de una información que estuve estudiando, ¿no? Sus pequeños esfuerzos para ellos son grandes hazañas. Tienden a deprimirse muy rápidamente y están condicionados a premios o recompensas. Hermanos, no hay que ser científico para darnos cuenta que esto está yendo cada vez peor. Pero esto es algo que el Señor mismo lo dijo. El Señor, hablando del futuro, en Mateo 24:12, dice que el aumento de la iniquidad crecerá. Mateo 24:12 dice, y debido al aumento de la maldad o de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, si nosotros queremos ser egoístas y estar cada vez más divididos a causa del individualismo, ¿saben? No tenemos que hacer grandes esfuerzos, no tenemos que hacer nada, sino solamente debemos dejarnos llevar de la mano del Espíritu de lo que propone este presente siglo malo, y cada vez vamos a ir yéndonos más y más hacia el egoísmo, el orgullo, la intolerancia y la individualidad. ¿Saben, hermanos? Una imagen vale más que 1000 palabras. Así que yo quiero poner una imagen. Espero que la puedan ver allá atrás. Si se puede apagar la luz un ratito allá. Esteban, vos que estás ahí. Atrás tuyo, las dos de abajo. Las dos, exacto.
¿Lo pueden ver? Esta palabra, esta imagen fue viral hace un tiempo atrás. Ya puedes prenderla. Y la frase es que un hombre tuiteó esta imagen y decía: niño, se te acaba el tiempo y no te das cuenta. Si queremos estar cada vez más desunidos y cada vez más fríos en nuestro amor, solo debemos aceptar sin reserva lo que este mundo nos está proponiendo. ¿Y saben qué es? Es ir cada vez más hacia lo que yo quiero, sin importarme en quién está al lado mío. Pero si queremos llenar la medida del gozo del corazón de Dios, lo que debemos hacer es trabajar para guardar la unidad. Y para hacerlo debemos ser humildes y debemos aprender de aquel que es y que nos va a enseñar verdaderamente humildad. Y ese es Cristo. Mateo 11:29 dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Yo supongo que Pablo tenía en mente estas palabras, pensaba lo que el Señor había dicho y supongo que esta era la idea que quería comunicar a los filipenses. Debemos aprender primero para después enseñar a otros. No podemos pretender unidad desde el mejoramiento de las circunstancias externas. Y esto es lo que esperamos. No, cuando la iglesia se arregle, yo recién me voy a involucrar. Cuando todos sean buenitos como Tomás. Tomás es muy bueno. Él me pone todo lo que yo le pido, las imágenes. Cuando todos sean como Tomás, entonces yo ahí recién me voy a involucrar y voy a estar activo en la congregación. No es así. Si debemos involucrarnos y trabajar en la unidad, para hacerlo debo trabajar desde el cambio de actitud en mi interior para poder mejorar las condiciones externas. Yo soy el que tiene que cambiar, pero no puedo hacerlo solo. Mi hermano es una herramienta de cambio en las manos de Dios para ir cambiando mi vida y para hacerme más semejante a Cristo. Fíjense lo que dice Proverbios 27:17. Es un versículo que todos los conocen, o todos por lo menos tenemos la idea de él, o lo hemos escuchado en algún momento. Dice: el hierro con el hierro se afila. Y después, un hombre aguza a otro hombre, un hombre afila a otro hombre. Y esto, hermano, no significa que yo tengo que estar sacándome chispa con mi hermano. No es eso. Pero sí significa que debo dejarme moldear por mi hermano en amor. ¿Y cómo se logra esto? A través de la humildad y de dejar de prestar atención en mí mismo todo el tiempo. Y es por eso que el plan perfecto de Dios para vencer la humildad y para lograr la unidad es la iglesia local. Ese es el plan maravilloso. Si nos ponemos a pensar en cómo es que Dios dijo: bueno, ¿cómo voy a hacer que estos muchachos estén unidos y sean moldados? La iglesia local. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿saben qué era imposible de lograr? Si había algo imposible de lograr, era que gentiles y judíos se unan o estén en un mismo lugar. Mateo y Simón el Celote eran irreconciliables y Jesús los hizo uno en su reino. Juan y Pedro eran antagónicos, pero Dios los llamó a estar juntos. Gentiles y judíos eran enemigos, pero Dios los llamó a ser un solo cuerpo. Es más, no dice un solo cuerpo, dice una sola criatura. ¿Lo vemos? Efesios capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice: porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre,
Pablo nos muestra cómo es que podemos trabajar en nuestra propia vida para llegar a ser humildes y más unidos. Versículo 6 dice, el cual existía en forma de Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo nos enseña una vez más hacia dónde es que nosotros debemos mirar para obtener un ejemplo claro de cómo es que yo me debo comportar. Y es, miren a Cristo. Miren a Cristo. Miremos a Cristo. Jesús dejó la comodidad del seno de la Trinidad. Dejó de ser adorado por los ángeles. Dejó la plenitud de la gloria, en la cual no tenía ningún tipo de necesidad. Pero Él no dejó esto gratis, sino que dice, se despojó a sí mismo. La palabra es en el griego vaciarse. Cristo no dejó de ser Dios, pero dejó todas aquellas cosas hermosas y de gran valor que para Él eran gozo. La comunión íntima con el Padre y el Espíritu Santo, su majestad, el ser adorado por los ángeles, la eternidad, hermanos, la ausencia de necesidad. Él dejó todo eso para ser conocido como Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en pañales, para ser pobre y pasar necesidad. Y Él mismo dijo que ni siquiera Él tenía un lugar donde apoyar su cabeza. Y cuando por fin logró un lugar donde poder hacerlo, fue en una corona de espinas. Ya que este fue el lugar que la humanidad le dio al Creador del universo. Se humilló al hacerse hombre. Y siendo hombre, se hizo siervo. Y siendo siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y alguien dijo que la muerte de cruz es igual a 1000 muertes juntas. Hermanos, este pasaje es tal vez el pasaje cristocéntrico más fuerte de toda la Biblia. Es un océano de profundidad inagotable. Y si queremos estudiarnos, tal vez nos va a llevar meses poder llegar cerca de todo lo que este texto dice. Pero si queremos mirarlo en el contexto inmediato, es mucho más sencillo de interpretar. Lo que Pablo está diciendo, dejen su lugar de comodidad, porque Cristo lo hizo. Dejen de interesarse en ustedes mismos y empiecen a interesarse en los demás. Imagínense, Cristo desde el cielo, bueno, los voy a salvar, pero desde lejos. No, Él se hizo hombre. No es posible, hermanos, no es posible amar y tener unidad con algo que se desconoce. Yo no puedo amar a alguien que no conozco. No sé qué es lo que quiere, o no sé lo que le gusta, o no sé de qué cuadro es. Bueno, preferiblemente no es bueno conocer tanto. Hermanos, el pasaje nos lleva de la mano a que tomemos una responsabilidad seria, porque tenemos un ejemplo en Cristo. Y la responsabilidad es que debemos involucrarnos, relacionarnos, debemos acercarnos. Ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Acercarme a mi hermano, mirarle a la cara, dejar el celular en el bolsillo y decirle, ¿cómo te llamas? ¿De dónde sos? ¿Hay algún motivo de oración con el cual pueda orar por vos? ¿Tenés familia?
¿Cómo estás en el trabajo en esta Argentina en el cual todo cambia todo el tiempo? ¿Podemos ayudarte? Brindemos nuestra ayuda si nuestro hermano necesita algo. Hermanos, por lo menos debemos saber cuáles son las cosas por las cuales nuestro hermano está orando, qué es lo que él está pidiendo, qué es lo que está buscando, cuáles son sus metas. Podemos tener muchas cosas buenas como iglesia, una sana doctrina, una confesión de fe. Podemos tener una actitud de extender el reino de Dios, pero si no tenemos unidad, hermanos, es algo hueco. Por eso es tan importante cuando nos reunimos una vez al mes a compartir juntos, comer juntos y decir, hey, ¿qué onda? ¿Qué onda vos? Y si por alguna razón las cosas no salieron como lo esperábamos y por alguna rara circunstancia yo me saco chispa con el hermano, cosa que no creo que pueda pasar, pero Jesús dijo que es inevitable, entonces debo tomar la responsabilidad y la actitud madura de decir, ok, te perdono. Y esta actitud de humildad fue la que exaltó a Cristo. Y esta actitud, si nosotros la imitamos, es la que nos va a llevar a madurar, a crecer. Y a tener, de alguna manera, llegar a poder hacer que el gozo de Dios sobre nuestra actitud sea pleno. Porque eso es lo que Dios está esperando, que nosotros seamos uno. Hermanos, tenemos mucho trabajo. Mucho trabajo. Nuestro corazón, nuestro interés. Hermanos, no nos dejemos llevar por lo que el mundo nos está proponiendo. Una vida desconectada de las personas que están a nuestro entorno. Esto es lo que el diablo quiere. Pero Dios quiere que nosotros podamos crecer en unidad. Y no hay atajos. No hay forma de que nosotros hagamos una app de unidad. Diga, bueno, voy a crear un dispositivo que me suene cuando hay algún hermano cerca. No. No. Es un trabajo en nuestro corazón. Tenemos mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Oramos, hermanos? Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias por lo que hiciste hoy y por lo que vas a hacer. Sencillamente te queremos pedir que nos ayudes. Danos un corazón humilde. Tú dijiste, Señor, que debemos aprender de ti. Enséñanos a ser humildes. Enséñanos, Señor, a interesarnos por nuestros hermanos. Señor, qué hermoso es pensar que tu gozo se completa cuando tenemos una actitud de unidad. Un gozo completo, Señor. Un gozo completo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor.
No nos dejes caer en la trampa que este mundo propone. Líbranos del mal, Señor. Líbranos del mal. No nos metas en la tentación de buscar solamente lo nuestro. No nos dejes caer en tentación, Señor. La salida, Señor, la salida siempre es Cristo. El ejemplo siempre es Cristo. Señor, y tú nos ofreces esta cruz que debemos tomar. Oh, glorioso Señor. Gracias por venir y habitar en medio nuestro. Gracias. Gracias, Señor, por la iglesia local. Gracias por mis hermanos. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.